Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos, a todas y a todos en este nuevo horario de nuestro espacio de Escuela para Padres AMAPSI. Desde la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, lo vamos a estar reiterando una y otra vez. Les comentamos que este espacio lo construimos con el propósito de contribuir con ustedes, queridos papás, mamás, maestros, para darles pautas, sugerencias, estrategias, formas que les permitan orientar con amor y seguridad a sus hijos en la crianza en una sociedad del y para el afecto. Como una forma de seguir aportando, próximamente les comentamos que tendremos un espacio para adolescentes, donde a través de conservatorios les hablaremos sobre diferentes temas que les permitirán contar con información en esta compleja etapa de la vida. Estará coordinado este espacio por el psicólogo Fernando Montoya. Ya les estaremos enviando el día y la hora, la fecha en la que iniciaremos con este proyecto que igualmente será gratuito. Así es de que si tienen hijos adolescentes, pues ya tendrán un espacio ahí donde como les decía, comentar sobre diferentes temáticas. Hoy tenemos como invitado al doctor Marco Eduardo Murueta Reyes. Algunos de ustedes ya lo conocen y si no, bueno, pues hoy tendrán esa gran oportunidad. El tema que él nos va a exponer es el diálogo receptivo entre padres e hijos. Esta plática tendrá una duración de 50 a 60 minutos y posteriormente daremos un espacio para preguntas y respuestas. Les voy a comentar quién es el doctor Marco Eduardo Murueta. Él es, podríamos decir, es un destacado psicólogo mexicano con una amplia trayectoria académica y profesional. Es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y también estudió la maestría en filosofía y la licenciatura en psicología en esta misma institución. En su carrera académica ha sido profesor titular de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, de manera específica en Iztacala, y ha impartido clases en diversos programas académicos, incluyendo doctorado en pedagogía y en educación. Además, ha sido ponente en diversas conferencias, congresos y ha publicado artículos y capítulos de libros en temas relacionados con la psicología y la educación. Es miembro y fundador de la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, ALFEPSI, también del Consejo de Transformación Educativa, del Comité Editorial de la revista Alternativas en Psicología. Ha recibido el Premio Mexicano de Psicología y actualmente es presidente del Consejo Mexicano de Psicología. Dejo con ustedes al doctor Marco Eduardo Murueta, a quien le agradecemos su presencia en este espacio. Muchas gracias, Rosario, muy amable por la presentación y desde luego con mucho gusto y agradeciendo la invitación a esta nueva etapa de la Escuela para Padres de nuestra institución AMAPSI. Muchas gracias. Pues vamos a ver hoy este tema muy relevante, considero, que es el diálogo receptivo entre padres e hijos, que tiene toda una serie de implicaciones para una mejor salud psicológica, para una mejor relación entre padres e hijos, una vida familiar más satisfactoria y en general un proyecto social mejor como es este proyecto que estamos impulsando de la sociedad del afecto. Entonces vamos a compartir algunas diapositivas. Ahí está. Parece que es implícito en la idea del diálogo lo de la receptividad, pero desgraciadamente no es así, ¿verdad? Es el diálogo. Hay algunas personas que piensan que significa intercambio de palabras entre dos. Algunos hablan, perdón, algunos hablan de polílogo para pensar que sea entre muchos, pero en realidad, como vamos a ver a continuación, diálogo significa a través, día, el prefijo día, la etimología significa a través de, y logos, pues es la comprensión, el tratado, el análisis, la reflexión, el lenguaje. Y bueno, la palabra receptivo se pone énfasis en la palabra receptivo porque hay mucho diálogo de sordos, muchos diálogos
donde cada quien dice lo que piensa, lo que quiere, pero no hay integración, no hay síntesis, no hay receptividad precisamente. Y esto particularmente en la relación entre padres e hijos, que es donde pues es más relevante porque ahí es donde se aprende, digo, también en la pareja, también en la relación con amigos, en el trabajo, en la comunidad, pero es muy especial en la relación entre padres e hijos porque ahí hay muchos malos entendidos, como vamos a ver a continuación. Y como vemos, esto es parte de los proyectos de AMAPSI y del proyecto de Sociedad del Afecto. La clave, pienso yo, para esto es la separación, la captación de dos enfoques posibles en las relaciones humanas y particularmente en la relación entre padres e hijos, que es el concepto de obediencia o cooperación. Desgraciadamente hay más de 5.000 años en que la humanidad se ha dividido entre personas que mandan y otras que obedecen. Y eso, desde luego, pues llega a la familia, llega a la relación entre padres e hijos. Incluso se dice, ¿no? Que a veces les pregunto, ¿ustedes quieren que sus hijos sean obedientes? Y en las encuestas de auditorio que he hecho, más o menos el 83% de las personas levantan la mano y dicen que sí, que quieren que sus hijos sean obedientes. Incluso hasta el concepto, ¿no? Pórtate bien, sé obediente. O en la calle, en las señales, dice, obedezca las señales de tránsito, obedezca a las autoridades. Entonces el concepto de obediencia está muy difundido, incluso hasta los santos reyes, ¿no? Se dicen que les traen regalos a los niños que se portan bien porque son obedientes. Si no son obedientes, pues entonces no les traen regalos. Y no se tiene tan en cuenta el concepto de colaboración, de cooperación espontánea, podríamos decir, por deseo. Se tiene el prejuicio de que alguien solamente va a colaborar si se le somete, si es a fuerzas. Si no, las personas pareciera que no colaborarían. Eh, se tiene la idea de que los seres humanos y los animales inclusive están por la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, si no hay castigo, si no hay amenaza de castigo, si no hay premio, la gente no hace nada, lo cual afortunadamente para nuestros proyectos es falso. Desde luego que sí es posible lograr la colaboración, la cooperación, sin amenaza de castigo y sin incentivo de premio, a través de lo que llamamos motivación intrínseca. Entonces, ¿qué pretendemos? Que nuestros hijos sean obedientes como si fueran nuestros esclavos, contraponiendo su voluntad y sometiéndose a la voluntad de los padres. Y eso por sí mismo lo veríamos como una causa de neurosis, ¿no? Una persona que quiere hacer una cosa y tiene que hacer otra, o no quiere hacer algo y lo tiene que hacer. Esto es un conflicto interno, un conflicto de emociones, de sentimientos que genera tensión, irritabilidad y por supuesto se puede traducir en agresividad, en berrinches, en a ver quién gana, en una especie de batalla entre padres e hijos que pues tiende a ser muy destructiva como todas las batallas y muy absurda. Entonces necesitamos una nueva etapa de vida social en que la gente pueda cooperar voluntariamente. Y dentro de esa idea de la cooperación voluntaria, el aprender a dialogar receptivamente, pues es fundamental. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, que implica el diálogo receptivo, a diferencia del monólogo a dos voces o el diálogo de sordos. Para hablar de comunicación, fíjense que hay personas que, a un padre de familia que fue mi paciente, me decía, yo sí me comunico mucho con mis hijos, porque se habla mucho de la comunicación entre padres e hijos. Y me comentó, estando en consulta, me dijo, ayer, por ejemplo, estuve hablando con mi hijo, pues como una hora, hora y media, y le comenté que es importante que pues ponga más atención en la escuela, que además que queremos que colabore con los quehaceres de la casa, que no llegue tan tarde cuando sale con amigos, era un adolescente. Y así me estuvo conversando esta persona aproximadamente unos
5 o 10 minutos del espacio de la consulta psicológica y pues me relató en forma de resumen la hora y media, entre una hora y media que conversó con su hijo el día anterior. Intencionalmente, pues lo dejé que terminara su narración para poderle preguntar al final, ¿y qué le dijo su hijo? ¿Qué le dijo el muchacho? Y el padre titubeó y no recordaba qué había dicho el muchacho. Miró hacia los lados, hacia arriba y dijo, pues no recuerdo qué dijo. Ah, me dijo, sí, ya me acordé. Me dijo que le parecía bien todo lo que yo le había dicho, ¿no? Y ese es a veces cuando se piensa en la comunicación. Entonces necesitamos analizar un poco más claramente qué implica la comunicación para entender la relevancia del diálogo entre padres e hijos. Eh, Se tiene como esquema tradicional de la comunicación esto que tenemos aquí en pantalla: el emisor, el mensaje y el receptor, ¿no? El mensaje se transmite del emisor al receptor, el receptor lo capta, hay un código, hay un canal de comunicación. El canal de comunicación puede ser oral, puede ser por escrito, puede ser por WhatsApp, digamos, es por escrito, puede ser por señas, en fin, diferentes formas de canal, pero el caso es que haya esta triada. Sin embargo, en lo que hemos analizado, vamos a ver un experimento y si me gustaría un voluntario o una voluntaria que me dijera, por favor, qué ve aquí, en abajo de donde dice emisor, mensaje, receptor, ¿qué vemos? ¿Quién me dice? Una voluntaria, un voluntario de Un los... círculo amarillo. Sí, muy bien, ¿cómo te llamas? Hola, buenas noches, Sonia. Sonia, muy bien, ves un círculo amarillo. Obsérvalo muy bien, por favor, y te voy a pedir que me digas lo siguiente. Fíjate que ese círculo amarillo, obsérvalo bien. ¿Y qué es ahora? ¿Es lo mismo? Eh, Abajo tiene un triángulo. Podría Ujú. formarse una figura, como un helado más o menos. Muy bien, muy bien. Síguelo observando, por favor, muy bien, y observa lo siguiente. ¿Ahora qué ves? ¿Qué es eso? Unas montañas con el sol. Sí, como ves, Sonia, y como ven todos, si nosotros cambiamos el contexto de algo, cambia ese algo de manera tan esencial como de un helado que era pequeño, dulce, frío, a un sol que es muy grande y es muy caliente, y todo solamente por cambiar el contexto. Eso, aunque algunos físicos no lo llegan a entender, es el principio de la relatividad. El contexto cambia lo que es cada cosa. Eso no hay que olvidarlo ahora que vamos a hablar de diálogo. Por lo siguiente, resulta que el emisor mensaje receptor, pues el emisor tiene un contexto diferente del contexto del receptor, como si uno tuviera el contexto del cono y el otro tuviera el contexto de las montañas. Y eso tiene que ver con que el emisor tiene una historia diferente de la historia del receptor. Nunca puede haber dos historias iguales. Por lo tanto, y esto es lo más relevante, el mensaje que el emisor emite es diferente del mensaje que el receptor recibe, necesariamente. No puede ser nunca igual porque no hay dos contextos iguales. Y esa es la importancia de la comunicación. Entonces, pareciera, de acuerdo a esto, que no pudiéramos entendernos porque tenemos contextos diferentes. Y esto es lo que pasa entre padres e hijos, entre personas, entre países, entre personajes políticos, entre maestros y alumnos, entre parejas. Cada quien tiene su contexto y por lo tanto, aunque hablen un mismo idioma que aparentemente tiene el mismo código, el mismo significado, en realidad cada quien habla su idioma. Claro, en algunos puntos se acercan o en algunos casos se comparte más el contexto que en otros. Entre más se comparte el contexto y la precisión de un mensaje, la comunicación va a ser un poco mejor. Pero ¿de qué depende compartir ese contexto? Y eso es lo importante para el diálogo.
Y entonces entendemos que la convivencia y el juego ayudan a integrarse entre emisor, a integrar los contextos de emisor y receptor. Entonces, si no hay convivencia y juego, por ejemplo, en las parejas, cuando cada quien tiene una vivencia muy diferente, uno es artista y el otro es mecánico, uno trabaja en una fábrica, el otro está en una escuela, etcétera. Los contextos son tan diferentes que aunque lleguen y traten de entrar en comunicación, no pueden porque sus contextos, sus puntos de referencia son distintos y lo mismo pasa entre padres e hijos. De ahí la relevancia de la convivencia y el juego y por eso necesitamos tiempo para convivir y para jugar con los hijos, los padres con los hijos, para poder entendernos mejor con ellos. Si no se da la convivencia y el juego en la pareja, entre los padres e hijos, incluso en los centros de trabajo, en las escuelas, los lenguajes van a ser más distintos. Se van a entender menos y por lo tanto va a haber más fricciones, más conflictos, mayores malos entendidos. Entonces, no hay que perder de vista la importancia de esto para acercar los contextos y los puntos de referencia de emisor y receptor. También hemos encontrado que es muy importante para esto la charla diádica, que también le podemos llamar la charla en corto. Tener momentos frecuentes de charlas entre dos personas permite mejor expresión y receptividad. Entonces, es muy recomendable que cada padre le dedique al menos, decimos, 2 medias horas aproximadamente a cada hijo para hablar en corto. Una tendencia natural es hablar como en conjunto, ¿no? Toda la familia, padre, madre, hijos, ya sea uno o varios hijos o a todos los niños, y eso disminuye la captación de los significados y la profundidad afectiva de las relaciones y por lo tanto va a dificultar el entendimiento. Entonces, si ustedes quieren hijos colaborativos, pues necesitamos dedicar tiempo a estar a solas con cada hijo, dialogando, entendiendo los detalles de su vivencia, de su escuela, de sus amigos, de sus preocupaciones, de sus aspiraciones, las cosas que quisiera lograr. Si no se da eso, pues vamos a tener bastante problemática en la relación y en la comunicación. Entonces, acuérdense de eso. Lo mismo en la pareja, ¿no? Por eso es tan importante que no todo sea economía, que no todo sea productividad, porque las personas se desviven con dobles jornadas, triples jornadas, y se olvidan de estos elementos, tanto de la convivencia, el juego, como de la charla diárica, que es tan relevante y es parte fundamental de la problemática actual. Mucho de lo que está pasando en los Estados Unidos, que tienen cada vez más adictos y ahora con el riesgo del fentanilo, tiene que ver con que ellos, en Estados Unidos, la cultura estadounidense, la cultura anglosajona, menosprecia o le da poca relevancia a estos elementos del juego, de la convivencia y de la charla diárica. Están más centrados en la productividad, en la efectividad y por eso pues tanto consumo de drogas y luego buscan que quién se las vende y resulta que los países pobres como México les venden las drogas a esos adictos ansiosos por bajar su estrés y bueno, acá tenemos la violencia y otros problemas que también se derivan pues de esta especie de soledad y de falta de entendimiento entre las familias, entre padres e hijos particularmente. Entonces, una de las cosas más importantes para la sociedad actual y que pues, es muy importante que los padres de familia intentemos desarrollar es aprender a escuchar. Es la primera prioridad, la segunda prioridad educativa de la sociedad es aprender a escuchar. La primera es aprender a escribir, que también es muy importante, saber expresarse por escrito, pero la segunda es aprender a escuchar. ¿Y qué es escuchar? No basta con guardar silencio mientras el otro habla. Eso no es escuchar, por lo menos no en el sentido psicológico o emocional.
Para escuchar es relevante tener una predisposición positiva, es decir, entender que el otro puede tener razón y que si tiene razón, pues le vamos a decir que sí. Si solamente que realmente encontráramos razones para decir que no, pues le vamos a decir nuestra opinión diferente. Pero en principio, cuando alguien nos habla, particularmente un hijo nos habla, una hija nos habla, pensar que tiene alguna lógica que no lo debemos descalificar de antemano. A veces se piensa que porque los niños no saben, que tienen que someterse a los padres, la misma idea de sometimiento, ellos no saben lo que les conviene, entonces el padre o la madre sí sabe y tienen la predisposición a decirle que no. Incluso a las peticiones, oye, ¿me dejas ir a tal lado? No, 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 no hay dinero, no se puede. Y dile a tu papá o dile a tu mamá, ¿no? Y los hijos a veces tienen que hacer berrinche, tienen que estar eh, insistiendo demasiado, presionando, chantajeando para lograr el sí. Y eso pues es contraproducente. Entonces necesitamos aprender a decir, pues, quiere ir a tal lado, está seguro dónde es, con quién va a estar, poder tener todas las prevenciones y precauciones, pero decir que sí es importante. El punto 3 que tenemos en esta lámina dice que es necesario tener una intención de captar sus ideas, su manera de razonar y su contexto. En la equivocación más grande de la sociedad de los seres humanos es pensar que cada persona supone que lo que ve o cree es verdadero y que lo que el otro dice diferente, pues no es verdadero. Y pues esa es una gran equivocación. De ahí las guerras, ¿no? No, los intereses, cada quien ve su interés, ve lo inmediato y pierde de vista la perspectiva de lo que el otro también necesita, ve, considera. Entonces, la apertura al diálogo es entender que, a ver, ¿por qué? ¿Qué piensa? ¿Qué, o sea, qué razonabilidad hay en su punto de vista? El punto 3, perdón, era el punto 4, repetí el 3, preguntar para aclarar cualquier duda sobre lo que expresa. Es decir, no solamente escuchar, o aparte de aprender a escuchar, lo que le llamamos escucha activa, es preguntar para que se aclare bien, para que no haya ambigüedad, para que no haya duda, para no presuponer, sino preguntar. Y desde luego atender y entender las precisiones posteriores, porque a veces que no, pues es que ya dijiste, ya no te puedes echar para atrás, ya no puedes precisar, ya se entendió lo que tú querías decir. Y la persona, el otro dice, no, es que yo en realidad lo que quería decir es exactamente eso. No, 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 dijiste otra cosa, no me salgas con que ya le estás cambiando lo que me estás diciendo ahora, ¿no? No, esto es lo que quiero decir, no, ya dijiste lo otro. Eso es algo pues muy complicado. Entonces necesitamos, si alguien da una precisión, si alguien hace algún agregado, le da otro elemento de contexto, atenderlo, recibirlo e integrarlo. Entonces el diálogo, como decíamos, no hay que verlo solamente como un evento, sino como un proceso. Acuérdense que día significa a través de. Entonces el diálogo es un proceso a través de la comprensión de las palabras, es un intercambio, es una interacción que nos permite ir llegando a entendernos, a una conclusión compartida, a un punto de referencia compartido, un punto de referencia común. Es un intercambio y construcción de significados compartidos, como dice aquí la lámina. Es muy importante para dialogar, priorizar escuchar sobre decir. En la tradición, la tendencia actual es que todo el mundo quiere decir, pero no escucha. Entonces, les invitamos a tratar de escuchar más y decir menos. Desde luego, decir lo necesario, pero evitar la palabrería, el redundar, el repetir, el estar insistiendo una y otra vez en una cosa, ponerse rígido. Y por eso estamos convocando también a la flexibilidad en la propia perspectiva. Si yo pienso, creo algo o quiero algo, pues no es conveniente para un diálogo que me aferre a eso que yo pienso que quiero, sino que le puedo encontrar pues, matices, integrar posibilidades, hacerlo de otra manera. No digo negarlo, porque es algo que se desea, pero
La rigidez es contraria al diálogo. Necesitamos ayudar a que las personas, nosotros mismos como padres de familia, ser flexibles, entender, buscarle posibilidades. Y por eso vamos a tener la actitud de recuperar las ideas del otro en todo lo que sea posible. Cuando dialoguemos, tratemos en la segunda ocasión en que nos toque hacer uso de la palabra, integrar lo más posible de lo que el otro dijo en su intervención anterior. Si no integramos nada, si no rescatamos nada, estamos en un diálogo de sordos y eso solamente va a ser motivo de conflicto, de fricciones, de tensión. Entonces, muy importante tener esta convicción y esta actitud de recuperar ideas del otro. En tal parte sí estoy de acuerdo contigo, en tal puntito, en tales aspectos, yo lo podría ver así, pero estoy recuperando las cosas que tú me acabas de decir. Si no recupero lo que dijo, no hay diálogo, hay monólogo, ¿no? Y entonces, con esa actitud, lo más difícil, y es algo que quisiéramos impulsar mucho, es esta habilidad para construir consensos. ¿Y qué es un consenso? Pues es el encuentro o el diseño de fórmulas creativas e imaginativas para que los dos o más integrantes de un diálogo aprueben una conclusión. ¿Cómo le hacemos? ¿En qué fórmula? Lo que dice uno y lo que dice otro, incluso más personas, un grupo, llegan a ser algo que todo mundo puede aprobar. La tradición equivocada es suponer que no, uno tiene que imponerse y el otro tiene que someterse. Uno tiene que ganar y el otro tiene que perder. Y entonces, pues la clave en el consenso es ganar, ganar. Es decir, que todos sientan satisfacción, que las dos partes, las dos o más partes, sientan satisfacción de lo que están pretendiendo conjuntamente, que para eso es el diálogo, ¿no? Para tener entendimiento y actuación conjunta, la colaboración. Y desde luego, el punto 6 del diálogo sería la continuidad y el seguimiento del diálogo. No porque hayamos dialogado durante 15, 20 minutos, media hora, una hora, hora y media. Pues ya dialogamos y ya. No, en realidad el diálogo es continuo. Tiene que seguirse dialogando. Si hay alguna ambigüedad o algún agregado, algún elemento nuevo contextual, se integra, se integra, se integra y entonces se va puliendo y se va precisando más las ideas, los significados, los proyectos se van haciendo cada vez de mayor alcance y de mayor precisión y de mayor posibilidad. Y el seguimiento quiere decir, pues si llegamos a una conclusión, un acuerdo, hay que ver que lo que habíamos acordado se realice, lo que habíamos pensado tenga verificación, que no solamente sea, pues ya platicamos y ahí lo dejamos, sino que de alguna manera haya cumplimiento de las cosas que se acordaron, ¿no? Esto es muy importante porque si no se le da seguimiento, pues las palabras se las lleva el viento, como dice el dicho. Y para eso tenemos esta idea que nos aportó Sócrates desde el siglo V antes de Cristo, que es la idea de la mayéutica. La mayéutica en realidad significaba en esa época en Grecia, es una palabra griega antigua que significa arte de hacer parir, porque la mamá de Sócrates era partera, era mayéutica, y entonces ayudaba a las mujeres que iban a tener hijos para que pudieran nacer el niño. Y Sócrates, como después Platón, supusieron que los conocimientos ya estaban, eran innatos, y que entonces Sócrates, a través de interrogatorios, hacía que los jóvenes de aquella época pues dieran a luz conocimientos nuevos. Y no era algo descabellado del todo porque les preguntaba cosas. Sócrates decía que él no sabía nada, que solamente preguntaba para tratar de saber. Y entonces a todos los jóvenes y los sabios que se encontraban, les preguntaba y les preguntaba y les preguntaba y observaba, y si observa, ustedes leen los diálogos socráticos, que llegaban a conclusiones que no habían tenido antes, como si ya hubieran sabido algo, pero que no sabían que lo sabían. Lo descubrían al dialogar con Sócrates a través de las preguntas que éste hacía.
Y eso era sorprendente porque como sin una experiencia nueva, solamente preguntándoles, llegaban a conocimientos nuevos. Entonces, bueno, si ustedes es recomendable siempre leer los diálogos socráticos para aprender directamente del gran maestro Sócrates el arte de preguntar, de saber preguntar. Y es muy importante en la relación, pues en todas las relaciones, particularmente en la relación padres-hijos, aprender a preguntar. Como estamos con la idea de más bien escuchar que decir, entonces hay que aprender el arte de preguntar para ayudarlos a razonar, para entender sus lógicas, para entender sus contextos, para entender cómo lo piensan. De hecho, lo desarrolla también Piaget en el siglo XX. Piaget le llamó método clínico, porque les preguntaba a los niños. Piaget empezó aplicando pruebas de inteligencia y observó que algunos niños tenían un error en la prueba de inteligencia, les volvía a aplicar después de un tiempo la prueba de inteligencia y volvían a cometer el mismo error. Y entonces descubrió Piaget que los niños piensan de manera diferente, que tienen otra forma de razonamiento, y la genialidad de Piaget le permitió ver cómo razonan los niños desde el nacimiento a los 9 meses, así por cada edad. Claro, entre más grande son los niños, más difícil de abarcar el contenido de su pensamiento y sobre todo con las actualizaciones sociales, tecnológicas que están teniendo, pero hay cierta estructura de la forma de razonar que hace que los niños piensen de otra manera. Por ejemplo, le pregunta Piaget a los niños, a un niño de 3 años, le pregunta, ya sabe contar el niño, y le pregunta, ¿cuántas manzanas tenemos aquí? El niño dice 6. ¿Y cuántas guayabas? El niño dice 5. ¿Qué tenemos más, manzanas o guayabas? Pues manzanas, tenemos 6 manzanas y 5 guayabas. ¿Y qué tenemos más, frutas o manzanas? El niño menor de 4 años tiende a decir, hay más manzanas. Que ahí él pregunta, ¿hay más manzanas que frutas? Sí, porque hay 6 manzanas y solamente 5 guayabas. ¿Y cuántas frutas tenemos? Y el niño cuenta las frutas y dice, 11 frutas. ¿Y qué tenemos más? ¿Manzanas o frutas? Y el niño menor de 4 años dice, manzanas. Pero fíjense ustedes, a los 4 años, de los 4 a los 6 años más o menos, a los 7, le hace las mismas preguntas y el niño le dice, no, pues tenemos más frutas, porque son 11 frutas y son 6 manzanas. Oh, muy bien, tenemos más frutas que manzanas. ¿Y qué tendríamos más en el mundo? ¿Qué crees que haya más en el mundo? ¿Manzanas o frutas? Y el niño entre los 4 y los 7 años dice, no, pues tendríamos que contarlas. No entiende todavía la integración de las clases lógicas de que las frutas incluyen a las manzanas y a las guayabas y que siempre habrá más frutas que manzanas. Y así hasta los 7 años ya logran eso. Y así como en este ejemplo, hay muchos detalles del pensamiento infantil que son muy diferentes a la forma de pensar de los adultos. Entonces es necesario escucharlos, como lo hizo Piaget, para entender sus lógicas que son diferentes a las del adulto. Y eso es pues básico para entablar diálogos productivos con ellos, sobre todo con los niños pequeños, pero también en los niños mayores de 8, de 10, de 12 años, en los adolescentes tienen lógicas y formas de pensar muy diferentes a los adultos y desde luego entre los propios adultos hay formas de pensar muy diferentes. Hay personas creyentes, hay personas no creyentes, hay personas comprometidas socialmente, hay personas más individualistas, hay de todo. Entonces, como nosotros hemos diseñado una guía para la mayéutica. En primer lugar, lo que proponemos en esta guía es escuchar con calma las narrativas de lo que ha sucedido, que no prejuiciemos, que no nos predispongamos o tratemos de darle soluciones rápidas. Se están discutiendo, dos niños están peleando y tú te vas para allá y tú te vas para el otro lado, o ya cálmense y ya, no es necesario escuchar. Saber qué pasó, qué piensan, por qué una cosa, por qué la otra, cómo piensa cada uno si están los niños en conflicto.
Y con cada niño también el siguiente paso sería analizar conjuntamente lo positivo y lo negativo de lo que está sucediendo. Hacer una especie de valoración. ¿Qué pasaría si todos los niños o todas las personas hicieran esto que tú hiciste o que estás haciendo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué podría pasar? Eso está basado también en el imperativo categórico de Kant, que dice que si todo el mundo pensara esto que yo voy a hacer o que estoy haciendo, lo hago con la convicción de que considero que cualquier ser humano, todas las personas debieran hacer lo mismo, en una situación similar, dice Kant que es la base de la ética. Entonces, eso se le pregunta, ¿tú quisieras que todo el mundo hiciera lo mismo? Y los niños dicen, no, pues imagina qué pasaría. Y entonces, después de la valoración, se dice, bueno, ¿cómo podríamos mejorar esto? ¿Cuál es tu alternativa? ¿Qué propones? Y hay que analizar, porque algún niño me dijo, no, pues yo propongo que si lo vuelvo a hacer, o si no lo hago, pues que me peguen. Y yo le pregunté, ¿y no puedes hacerlo sin que te peguen? Me dijo, sí, lo puedo hacer sin que me peguen. Y entonces, ¿para qué quieres que te peguen? Le pregunté. Me dijo, no, pues que no me peguen. Mejor sí lo voy a hacer yo por mí mismo. Bueno, pues muy bien. Entonces, aquí hay un secreto porque cuando el niño propone, aunque el adulto o el padre de familia o la otra persona le ayude a mejorar, a pulir, a corregir inclusive su propuesta, el hecho de que una persona emita una propuesta le compromete emocional o psicológicamente con la propuesta mucho más que si alguien le dice lo que tiene que hacer, como en esos sermones que tienden a hacer las mamás y los papás, de decir un montón de cosas de lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Y eso, como dicen ellos mismos, el dicho dice que les entra por un oído y les sale por el otro. Claro, entonces necesitamos dialogar, preguntar, escuchar, pulir, intercambiar, pero no solamente hablar. Y ya el cuarto paso de la mayéutica es promover la reiteración y confirmación de las alternativas. Sí, lo vamos a hacer. ¿Cuándo lo harías? ¿Cómo lo harías? Seguro que lo vas a poder hacer. Y entonces el niño o la persona dice, sí, yo me encargo y cuando salga de la escuela, cuando llegue, cuando pase esto, yo voy a estar al pendiente. Bueno, quedamos en eso. Y entonces ya después de esa confirmación y verificación, pues lo importante, como decíamos hace un momento, es dar seguimiento a los acuerdos y a la realización de los acuerdos logrados. ¿Qué pasó? Si se logró lo que habías dicho, lo hicimos, no lo hicimos, por qué sí o por qué no, y se sigue con la mayéutica. Y desde luego, si eh, sienten que ya la situación con su niño, a pesar de estos intentos, con estas orientaciones, pareciera difícil comunicarse con el niño, o con la niña, o con el hijo adolescente o la hija adolescente, pues es necesario el apoyo de un profesional de la psicología y no está mal que ustedes soliciten ese apoyo. Y esta forma este impulso al diálogo que estamos haciendo con esta charla, la idea es que los niños aprendan a dialogar productivamente y que usen esa habilidad para el manejo de muchas situaciones. Es una habilidad que le estamos transmitiendo y que les va a servir en sus relaciones interpersonales actuales y futuras, en la escuela, con amigos, con compañeros, les va a permitir una facilidad para coordinarse en equipos, para sentirse seguros y para trabajar cooperativamente. Entonces, con esta práctica de los padres de familia, si pudiéramos impulsar que los padres de familia aprendieran a desarrollar esto que está en esta charla, estaríamos mejorando mucho en la perspectiva de desarrollo de los hijos y por lo tanto de la sociedad en su conjunto. Pues eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes en esta ocasión. Ahí está mi página, monoleta.mx, la página de la MAPSI, .org, mi correo y mi WhatsApp para cualquier cosa que ustedes consideren. Les agradezco mucho su atención y desde luego estoy atento a sus preguntas. Sí, vamos a... Muchas gracias, doctor Marco. Muy interesante y seguramente hay muchas preguntas o hacer comentarios de quienes están aquí.
Y pues abrimos el micrófono para quien quiera preguntar de manera directa o bien a través del chat, hacer la pregunta y le damos lectura. También tenemos personas que nos están siguiendo desde Facebook. Y bueno, ahorita vemos si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguien que quiera comentar? A propósito de escuchar y dialogar. Exacto, sí, queremos escucharlos. Pero sí parte de esto, un detalle es que las personas cuando termina una charla o una escucha, no rápidamente ya tienen la pregunta. Es necesario darles unos 30 segundos, un minuto, 30 segundos más o menos, y empiezan a surgir las preguntas como veremos en este momento. Sí, Miguel Ángel Ramírez está enviando saludos. Ah, sí. Rafael López de la Cerda dice, ¿cuál sería una estrategia efectiva para iniciar un diálogo con un infante que ya está en berrinche? Gracias, Rafael. Sí, es muy buena la pregunta de Rafael, porque si ya está en berrinche, pues algo que sugerimos, los conductistas decían que simplemente tiempo fuera, porque hay muchas retroalimentaciones al berrinche en la atención de las personas que rodean. Imaginemos estar en el cine o en un público, en una plaza o con la abuelita y todo eso. Entonces sí se recomienda hacer una charla en corto con él. Pues está llorando el niño y si se puede como aislarse un poco con él y entonces decirle cómo se llama, decirle por su nombre, Juanito, si tú hablas conmigo, yo voy a tratar de ayudarte en lo que tú quieres, pero si solamente estás haciendo berrinche y lloras, pues no te entiendo y no te puedo ayudar, entonces espero que puedas comunicarte conmigo y esperar. Y más o menos por la experiencia, pues si tardan unos 2 o 3 minutos en que siguen llorando y luego ya empiezan a hablar y desde luego se aplica todo lo que aprendimos en esta charla, de decir, sí, te puedo ayudar, vamos a hacer, tratar de estar dispuesto y no de negar posibilidades, opciones, ¿no? Esa sería la respuesta. Fer Montoya pregunta, ¿cuánto tiempo es recomendado pasar con el niño o hablar con él? Un tiempo recomendado diariamente. Bueno, en niños menores de 6 años se podrían tener periodos de charla como de 10 15 minutos, unas 2 o 3 o 4 veces a la semana. En niños de aproximadamente 7 a 12 años podríamos tener charlas de casi 20 minutos, igual unas 3 veces a la semana. Y niños mayores de 11 años, ya adolescentes, podrían ser charlas un poco más largas de 30 minutos y unas 2 o 3 veces a la semana. Y ya con adultos lo mismo, unos 30 minutos, unas 2 veces a la semana, por lo menos, en forma individual, es decir, en diadas, en corto. Aparte de las convivencias, ¿no? De las charlas más superficiales, que pueden ser muchas más. Muy bien, gracias. Hilda Rojo, ¿se puede llegar a ese diálogo cuando un adolescente ya tiene problemas de conducta? Va mal en la escuela, de todo responde. Sí, fíjense que hay tanta carencia de escucha en la sociedad que si nosotros hacemos un intento y le podemos decir, quiero escucharte, quiero que me digas y voy a tratar de comprenderte, se lo podemos decir incluso por escrito, ¿no? Oye, hijo, quiero entenderte, habla conmigo y voy a tratar de entenderte. Y hay tanta carencia que es posible eh, que acceda. Y una forma intermedia es buscar pues un contacto, un hermano, un tío, un amigo, pudiera ser una forma indirecta de empezar a escucharlo. Es decir, pedirle al hermano, al tío del adolescente, con el cual no tiene gran conflicto, si puede conversar con él de manera receptiva. En casos muy críticos se puede pensar en la posibilidad de un mediador. Y ya un mediador sí se sugiere que pudiera ser un psicólogo, ¿no? Que primero hable con uno, hable con el otro, haya algún tipo de intercambio de comunicación a través del mediador y después se tenga una charla conjunta y tenemos una tecnología ahí para hacer que primero se hable de cosas agradables antes de hablar de cosas que se desea superar. Esa es una idea muy importante, ¿no? Entonces, también tiene que ver con que
primero hay que reconocerle pues las cualidades, las capacidades, los talentos y posteriormente hacer una observación, no al Sí, revés. en casos difíciles y en general, cuando ustedes quisieran pedir o proponer algo de modificación en la manera de actuar de una persona, pero especialmente de un niño, de un adolescente, se les recomienda decirle dos, tres, cuatro cosas agradables de reconocimiento, como bien dice Rosario, antes de hacerle la propuesta y la propuesta misma hacerla en positivo, no en reclamación, sino en propuesta de lo que pudiera ser. En lugar de decir, no quiero que grites, me gustaría que hables con mayor serenidad o en un volumen más bajo, podríamos decir, ¿no? Pero siempre hacer propuesta positiva en lugar de reclamar lo negativo sería muy útil. Sonia García, buenas noches. ¿Cómo incentivar el diálogo en los adolescentes? Sí, pues mucho es guardar silencio, ¿eh? Preguntar y guardar silencio. Y porque a ver, las personas que más tienen dificultad para dialogar son personas ansiosas Ujú. que llegan a veces a preguntar, oyen una plática parecida a esta y dicen, a ver, dime, ¿qué quieres? ¿Quieres irte con tus amigos? ¿Quieres salirte de la escuela? Y no lo dejan hablar. Empiezan a hablar por ellos. Entonces, pues las personas con ansiedad, con esa sensación de que quieren las cosas inmediatamente, requieren también un trabajo terapéutico para serenarse, respirar y decir, hijo, ¿qué quieres? Platícame qué quieres. Y dar un espacio de 30 segundos, un minuto, 3 minutos, 5 minutos en silencio para que el otro comience a hablar. Porque si nosotros no aguantamos ni 30 segundos y ya estamos interpretando o diciendo más cosas, pues es difícil. Y por la tradición, los adolescentes tienden a ser herméticos, a no querer hablar y querer rápido sacarles la información, sacarles sus ideas, sus propuestas, ¿no? Parte del diálogo, sobre todo en casos más difíciles, implica paciencia para esperar a que el otro emita alguna verbalización y no precipitarse a sustituirlo. Esa es una idea sumamente relevante. Muy bien. Rafael López dice cómo promover la escucha y el diálogo de una forma que no se les haga sentir que somos intrusivos. Y pues ahí hay muchos elementos de tipo ético porque eh, no les tenemos que preguntar de cosas íntimas. ¿Ya, ya tuviste relaciones o todavía no? No necesariamente. Hay cosas muy personales, incluso cuestiones económicas o de qué dice su amigo, o si su amigo tiene algún problema o no tiene un problema. Tenemos que ser ahí sí muy tácticos para entender la privacidad de los niños y de los adolescentes, respetarla y ganarse la confianza, eso sí, para poder que ellos por sí mismos quieran contar cosas pues de mayor privacidad, de mayor intimidad, pero que salga de ellos y no tratar de ser invasivo o intrusivo, como bien lo dice Rafael. Entonces, pues preguntar de qué piensa, qué siente, qué quiere, en qué lo podemos apoyar, cómo quisiera que nos organizáramos en la casa, cómo quisiera que lo apoyáramos en la escuela, qué tipo de actividades le gustaría desarrollar, de sus talentos, eh, y acordarse mucho de escuchar, de guardar silencio y de ver qué quiere decir, no sentirse que nos toca ser tirabuzón o guía, sino estar cerca, comer con el adolescente. Por eso se recomienda mucho, así como a veces vamos pues con el amigo, con la amiga, con la pareja a un cafecito, ¿por qué no ir con el hijo, niño o adolescente de dos personas, pues a consumir algo, pues algo equivalente a un café? Los niños no toman café, pero pues una, Ya. algo que pudiera consumir, ¿no? Una malteada o un refresco, una limonada y conversar ahí, o en la comida, pero hay que buscar momentos diádicos. Y ahí sale solito. Si ustedes le dan el espacio diádico y están ahí como, y pues tratemos
no que no nos absorbe el celular, los videojuegos en el celular. Entonces, que no, y nada más están dos personas, es mucho más probable que los niños y los jóvenes estén deseosos de hablar porque es una necesidad más relevante que jugar, el poder sentirse escuchado. Nada más hay que darle el espacio para eso. Carla, me encantó la propuesta en positivo. Mi hija no quiere acudir a terapia. Realmente es buena niña, pero la veo muy insegura en todo. Sí, pues precisamente para darle seguridad, eh, escucharla, darle ese espacio, no sé qué tanto dice Carla, la propuesta en positivo, pero también sobre todo que estos momentos diádicos, ¿no? De escucharla, de ver qué siente, qué pasa, qué le preocupa, tratar de detectar qué es lo que le genera inseguridad o qué es lo que le ha generado, es decir, si algún evento específico o alguna situación que esté teniendo le genera esa inseguridad y tratarla obviamente de asesorar, orientar y apoyar para que sentirse más seguro. Mucho de la seguridad viene pues de tener buenas amistades y de luego del respaldo familiar. Entonces a los padres les toca hacer sentir a los niños que tienen respaldo familiar. Inclusive a veces los maestros en la escuela cometen algún exceso, alguna injusticia, algún grito con un niño, algún señalamiento ofensivo, alguna cosa así. Y es muy importante que los padres hagan sentir a sus hijos respaldados y hablen de manera cordial con el docente, igual comunicándose en forma propositiva. Y a veces lo contrario, a veces son los padres los que tienen este exceso y los docentes idealmente debieran invitar a los padres también a charlar para mejorar la educación de los hijos. Los docentes de educación básica debieran asumirse como expertos en educación más allá del salón de clases que les corresponde. Es decir, poder orientar a los padres de familia y por eso esta escuela para padres que impulsa MAPSI es tan relevante y debiera llegar a todos los padres de familia. Queremos la escuela para padres universal. Entonces, hacerles sentir respaldo y si logramos que tengan amistades, precisamente por tener habilidades de diálogo que aprenden en casa, eso les va a dar mucho más seguridad en la escuela. Encontramos que las personas que padecen bullying o agresiones en la escuela tiene que ver con que no tienen suficientes amistades. Están un poco solitarias en los ambientes sociales y por la situación de neurosis social que hay, contra ellos se descargan pues, los abusivos que obviamente padecen su neurosis y se descargan contra los más vulnerables, que son los que están un poco más solos. Rafael López, ¿cómo se gana asertivamente esa confianza? Y no solamente me refiero en la confianza hacia mí como papá, sino hacia ellos. Sí, la confianza hacia el papá, pues obviamente no respetando, ¿no? Escuchando y respetando. Y la confianza en ellos mismos tiene que ver con lo que comentaba yo hace un momento. Es decir, que tengan habilidades de diálogo para poderse relacionar socialmente y tener buenas amistades. Un niño solitario va a tener inseguridad. Necesitamos que los niños se sientan acompañados por la familia y que tengan amistades, que sepan manejar amistades. Se recomienda mucho que los padres de familia inviten a los niños, aunque es un poco difícil por tantos abusos que hay, pero que inviten a los niños, a los amigos de sus hijos, pues algún tipo de... pues, en fin, lo recomendable sería que pudieran eventualmente visitarlos en casa o por lo menos en un lugar público, o en un parque o en una plaza, un centro comercial, hacer que los niños convivan y familiarizarse un poco con los amigos de los hijos sería muy bueno. Lógicamente, los padres de los amigos de los hijos pueden sentir un poquito de desconfianza de que alguien los invite a su casa, pero pues buscar formas también de que haya confianza entre los propios padres de los diferentes niños para encontrar puntos de articulación donde los niños vayan cultivando su amistad. Por la situación social y la inseguridad, tenemos grandes problemas porque los niños están mucho tiempo solos en departamentos o casas pequeñas, con mucha ansiedad y mucha inseguridad, y hay tantos peligros y tantas cosas que se dicen que también eso les genera mucha ansiedad y mucha inseguridad. Gracias, doctor. Hablaste de la importancia del juego. ¿Cómo puede influir el juego? ¿Cómo influye el juego en esa integración y en la profundidad en la relación y que los niños se sientan parte?
de, Sí, de esa el conexión. juego entre padres y hijos da precisamente confianza, da una sensación de conexión, de que no hay problemas, de que hay esa especie de confianza de cuates, de compañía, y además, lo más relevante de lo que decíamos para el tema de hoy es que les da contextos similares. Y entonces le da conexión y contextos similares que les permite que cuando conversan se van a entender mejor. El lenguaje es más parecido por este problema de que el emisor tiene un contexto muy diferente. Entonces, la gente que juega se entiende mucho mejor que la gente que no juega. Nada más hay que tener cuidado porque a una mamá que le pedí que jugara con sus hijos, me dijo que sí, que ya estaba jugando con sus hijos a la siguiente semana y en unas 3 sesiones le dije, ¿cómo va el juego con los niños? Me dice, no, ya no quieren jugar conmigo. Y analizamos, ¿cómo que ya no quieren? ¿Por qué ya no quieren? Dice, es que jugábamos fútbol ahí en el patio de la casa y yo siempre los goleaba 10-0 y pues ya no quieren jugar. Entonces, con niños pequeños, pues hay que darles oportunidad de que ganen, de que no siempre golearlos, ¿no? Es parte del arte de ser papá, también ayudarlos a sentir, pues, que pueden, ¿no? La sensación de poder en los niños es muy importante también. Eso es. ¿Qué tipo de juegos recomiendas? Pues hay varios tipos de juego. Digo, el juego más universal pues es la pelota, ¿no? El ir al parque. Hemos hecho el experimento de preguntarle a los niños si quieren quedarse a jugar videojuegos o quieren ir al parque a jugar la pelota. Y ustedes se van a sorprender de que los niños quieren ir al parque a jugar la pelota más que los videojuegos. El problema es que no hay tiempo a veces para dedicarle a eso, pero los niños quieren ir a convivir en espacios abiertos y sería muy saludable. Parte del problema de los niños y jóvenes actuales es el encierro en las casas, entonces ir a parques sería muy conveniente. Pero pues de ahí en adelante otros juegos, desde luego hay el de los deportes, ¿no? De acuerdo a la edad, cierto fútbol, cierto básquetbol y muy recomendables también pues los juegos de mesa, los juegos también, esto del basta, ¿no? De los juegos de acertijos, tantos juegos que hay de tantas variedades, por ejemplo, desde la oca y los serpientes escaleras hasta, desde luego, los videojuegos, ¿eh? Yo sí les pido a los padres que no estén al margen de los videojuegos, que le intenten, aunque sea difícil. Y hay padres, pues, que les gusta también jugar PlayStation, ¿no? Y también le entran a PlayStation. Y el caso es estar en comunicación y tener códigos similares, porque si el niño está con el Goku o con el Mario Bros. O con el PlayStation en general, y el padre es otra dimensión, pues no entiende muchas de las cosas que los niños están pensando y viceversa. Entonces viene la disociación, por eso es una conexión también el videojuego. Muy bien, gracias. Rafael, ¿es una ventaja o desventaja que mi hija o hijo me vea como un amigo? Sí, es importante ahí la relación de ser, soy tu papá, pero un papá, comprensivo, solidario. Sí tengo una responsabilidad, pero no soy tu autoridad. Eso lo estamos planteando de manera diferente, ¿no? Soy alguien que tiene experiencia, que tiene, pues que te apoya con recursos económicos y recursos de otra naturaleza. Sí te puedo orientar para ser más prudente, pero no soy tu jefe, no soy tu domador, no soy tu amaestrador, ¿verdad? Soy alguien que va a compartir contigo. Entonces no es solamente un amigo porque no es un par, no está de la misma edad. Sí hay un criterio de adultez, de madurez, pero no hay un criterio de yo decido, yo mando y tú obedeces y tú te sometes. Colaboramos, tú eres hijo, yo soy padre y colaboramos en la familia. Una de las ideas que tenemos es que se vea la familia como una cooperativa donde todos colaboran para vivir mejor todos, ¿no? Desde los niños más pequeños, desde los 2 años, ya pueden empezar a colaborar un poco y eso también es parte de sentirse equipo y lo que estamos combatiendo mucho es el autoritarismo de que los adultos decidan y los niños se sometan, ¿no? O al revés, que también lo hay, ¿no? Que los niños deciden y los padres se someten. Tiene que haber una equidad, una asertividad, como lo dicen. Entonces, no es un amigo porque no es un amigo, es un familiar, es un padre, es tu papá, es tu mamá, hay un lazo consanguíneo, hay un vínculo afectivo distinto al de la amistad, ¿no? Pero sí hay cordialidad, hay acompañamiento, hay apoyo, hay receptividad. Eso sí, no se debe confundir.
Elvira Castañeda nos recomienda juegos como dice brincar la cuerda, pelota, avioncito, rayuela, matatena, trompo, lotería, juegos de Sí. mesa, y todos los juegos tradicionales. Los juegos tradicionales que son muy bonitos todos, pero no descalificar a los actuales. Exacto. Hay que combinar juego tradicional y juego actual, o sea, esa es parte de la cultura. No, no sentir que solamente los juegos tradicionales son valiosos. También el PlayStation, bien, ojalá y hubiera juegos de PlayStation, los hay, pero a veces están predominando los que están de moda, a veces los más belicosos, etcétera, pero también generan una serie de posibilidades. El problema de los videojuegos, pero igual pueden ser juegos tradicionales, por ejemplo, lo que llamamos el solitario, que son pues, unas cartas de póker que tienen pues, muchos años de que se juega solitario, u otros juegos solitarios. Uno de los problemas de los videojuegos es que se vuelvan solitarios. Entonces, los videojuegos también deberían ser juegos socializados. Debería ser una preocupación incluso de los fabricantes de videojuegos, la socialización, que sea el compartir y que no sea nada más la relación entre el niño, la persona y la máquina, ¿no? Sería lo relevante. Sí, efectivamente, como dice Rafael, los juegos en grupo pueden ser detonadores de conversación y diálogo, ¿no? Sí, sí, está muy bien lo que dice Rafael, solamente que no siempre en grupo. El juego en grupo es muy bueno, muy bueno. Pero nosotros estamos poniendo como criterio de salud psicológica la alternancia de convivencias diádicas y grupales y además también permitir y propiciar momentos de soledad, de reflexividad individual. Los tres elementos hemos encontrado que son necesarios y valiosos. Estar en algunos tiempos sin nadie, otros en corto y otros en grupo. Los tres más o menos deberían ser equivalentes, es decir, no hay de que debe ser más en grupo y menos diádico o menos en corto, menos individual, sino más o menos la tercera parte individual, la tercera parte diádica y la tercera parte en grupo sería lo ideal. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Les recomendamos ver fichas de póker, ¿eh? Se habla sobre la autoestima, es un video muy interesante. Sí, es un video que ustedes pueden ver en YouTube, fichas de póker, y que habla pues, de algunas cosas que son relevantes para ayudar a un niño a desarrollar su autoestima en este caso. No habla tanto ahí del diálogo, un poquito de la receptividad, de no descalificar, ¿verdad? Dice, pero sí es muy recomendable ese video, como también el de el Circo de las Mariposas, que son videos pues, que dan una idea favorable para la educación. Sí. ¿Hay algún material que puedas recomendar para Pues leer? nosotros tenemos un folleto de cómo educar a los niños, ¿verdad? Eh, ¿Qué otros materiales pudiéramos recomendar? Pues les recomendaría mucho lo que ya estábamos diciendo, de que tengan en casa juegos de mesa, porque hay escasez de eso. Casi no hay ajedrez, casi no hay dominó. El dominó también es muy, muy bueno y favorece mucho también el diálogo. Este, eh, y tener este tiempo, ¿no? Realmente ubicar un parque o varios parques para poder ir a convivir con cierta frecuencia con los niños y con los jóvenes, pues sería muy importante, ¿no? De lecturas, lo que ya más les recomendaría, pues son las cosas que producimos en AMAPSI, el cómo educar a los niños, porque es este criterio del no castigo, sino la motivación intrínseca. Y es frecuente que en otros materiales se tengan dos equivocaciones básicas. Una, suponer que todo es por explicación. Explíquele a sus hijos o explique tal cosa. Y la otra es que hay que castigar, hay que poner límites. Sí hay que poner límites, pero no castigando. Hay otra forma, ¿no? Delegando responsabilidades a través de la misma mayéutica de la que hablábamos, se puede poner límites, pero no castigo. Y casi todas las orientaciones son, por una parte, de la convicción del libre albedrío, de que tienen que entender, y la otra es de que hay que castigar. Y eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Estamos por una educación sin castigos y por eso aprender a dialogar. Y es un detalle importante. El saber dialogar es un entrenamiento, no es nada más escuchar una charla con el doctor Murueta, y
decir, ya sé todo y ya es como si ya lo voy a poder hacer. Pues no, desgraciadamente no es así. Tenemos que practicar y poco a poco vamos a ir teniendo más capacidad, más posibilidad y desde luego muy recomendable, si se nos dificulta un poco algo de todo esto, pues apoyarse en un psicólogo profesional, muy recomendable. Muy bien, muchas gracias. Pues creo que hasta el momento ya no hay algún otro. Sí. ¿Cómo incentivar a la convivencia y al diálogo a un infante que se aísla y que afronta los conflictos con ese mismo aislamiento? Pues mucho se puede observar que le gusta. Todo el mundo tiene algún tipo de preferencia, solamente casos extremos. A veces ya parece que no tiene ninguna preferencia, pero pues, les gusta el PlayStation o les gusta la pelota. Y entonces hay dos mecanismos que podemos tener nosotros para incentivar. Uno, pues generar cosas atractivas, como vamos al parque. Es muy difícil que un niño de menos de 7 años se resista a ir al parque. Los adolescentes sí, pero los adolescentes les puede interesar un poco la cuestión tecnológica, la música, por ejemplo. Algo que hago mucho con los pacientes, los padres de familia, es que les pido a los padres que escuchen un poco de la música de lo que escuchan los jóvenes. Les recomendaría mucho a los padres saber qué música les gusta a los jóvenes y escucharla, aunque sea el reggaetón. Escucharla no todo el tiempo, pero sí saberla. Y también les pido a los jóvenes que escuchen algo de lo que les gusta a sus papás de música. Entonces, con los jóvenes, mucho de la música sería una forma de conexión y desde luego las modas y hablar abiertamente sobre las cosas que le preocupan, desde los tatuajes, hasta los piercing, las relaciones de pareja, las adicciones, todo eso, conversar con ellos. Entonces, si tocamos temas relevantes para ellos y si hacemos cosas atractivas, les invitamos a lugares o posibilidades atractivas, la gente, los niños van, ¿no? Al parque van y si los llevamos a una diversión, pues, a algo interesante, vamos con ellos a ver la película, pues que les llame la atención y la comentamos, pues, sería muy interesante. Y ahora con el Netflix, pues veamos películas que les gustan a los hijos, ¿no? Tanto infantiles como juveniles. Y desde luego se pueden recomendar algunas películas reflexivas como La Sociedad de los Poetas Muertos, como El Rebelde sin Causa, como, bueno, más difícil, el Doors, la película, más difícil todavía, el Pink Floyd, The Wall, y otra que también es muy impactante es Kids, Sendas Perdidas, pero igual hay otras películas, ¿no? Que están saliendo, esta de Intensamente, por ejemplo, invitarlos, ¿no? Y así muchas otras cosas. Entonces, cine, música, modas, juegos, parques, lugares, tener actividades divertidas, jugar dominó con los hijos, sería muy, muy bueno. Ujú. Ok, muchas gracias. Creo que ya no hay alguna pregunta más. En Facebook no, tampoco la hay. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué podría recomendar, sugerir a quienes hoy están aquí en este espacio? Pues recomiendo mucho esto, el aprender a escuchar, eso es lo que más reiteraría y que busquemos los espacios de atracción para los jóvenes, para escucharles hablar sobre lo que ellos interesan, tratar de no tener algún prejuicio por parte de los padres y y con base en eso, pues tratar de escucharlos y entrar en este diálogo receptivo del que hemos estado hablando esta tarde, ¿no? Esta noche. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Agradecemos mucho la presencia y todo lo que aquí nos compartió y seguramente van a practicar mucho y aplicar mucho de lo que comentaste. Pues te damos un aplauso muy grande. Muchas Gracias, gracias. muchas gracias, gracias a todos por estar. Muy amable. Y pues comentarles que tenemos el viernes 24 de enero a las 7 p.m. el tema efecto de las creencias limitantes en el desarrollo de los niños. Igualmente un tema también muy interesante y muy importante. Y estará con nosotros la maestra Sara Martínez Uribe. Los esperamos para el próximo
en 15 días. Pues comentan que excelente plática, que muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias y pues estamos a las órdenes. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias, doctor. ¿Se quedará guardado? Sí, así es. Sí. Se graba y lo subimos a la página, nuestra página y también a YouTube.